Hola a todos, bendiciones en esta preciosa noche. Que la paz de Dios esté en sus corazones. En esta noche quiero compartirte una revelación que el Señor me dio hace días, ¿verdad? El día lunes me dio una revelación y también la semana pasada y otra semana también Dios me ha revelado muchas cosas de lo que va a pasar en estos tiempos. Y para eso quiero compartirte la palabra en Ezequiel capítulo 7, versículo 3. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabéis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, y he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh moradora de tierra, el tiempo viene cercano, ese es el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Hermanos, en esta preciosa noche quiero compartirte esta revelación. Esta es una revelación de un sueño. Fue un sueño. Estaba yo orando en la madrugada y después de orar me dormí y en el sueño yo soñé esto. Soñé que Cristo ya había venido y que habían hermanos que se habían quedado. Y había un servicio. Estaban haciendo un servicio, pero en el servicio, hermano, ya no se sentía la unción, ya no se sentía el Espíritu Santo, era vacío. Y había una señora que yo conozco aquí en la tierra que estaba haciendo su servicio. Ella se había quedado también. Y ¿sabes qué, hermano y hermana? En ese día el Señor ya no había Espíritu Santo, nada. Y lamentablemente se había quedado la música cristiana, se había quedado las alabanzas, aquellas que cantan en norteño, aquellas personas que cantaban en mariachi, aquellas personas que cantaban en grupero, aquellas cantantes que graban. Se había quedado la música de Sumi Mejía, se había quedado la música de Katy Mazariegos, porque yo estoy diciendo por lo que el Señor me reveló. Esa música así, aquella música que cantaban ellas se habían quedado. Y el Señor ahora quiere música de adoración, música inspirada por el Espíritu Santo, no copiada del mundo. El Espíritu Santo quiere que tú le cantes al Señor, y el Señor está diciendo: tú que estás cantando, tú que estás en grupo de alabanza, tienes que cantar inspiradas. Ya no cantes norteña, ya no cantes mariachi, porque esa música se va a quedar. Y yo quiero compartirte la palabra de Dios en Isaías capítulo 23, 15. Si tú tienes una Biblia en mano, acompáñame. Isaías capítulo 23, 15 dice: acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en el olvido por 70 años. Como días de un rey, después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. El Señor no quiere música copiada, no quiere música así. El Señor quiere una música inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El Señor, ¿sabes por qué? Porque la música viene, Lucifer, que el Señor reprenda al diablo, era el mejor músico y él no quiere que nadie cante como él. Entonces anda viendo cómo los hermanos imitan la música. ¿Por qué imitar la música del mundo? ¿Por qué cantar mariachi? ¿Por qué cantar todo eso? Hay que cantar Espíritu Santo. Y tú has visto mis videos, mis álbumes musicales, pues yo no sabía, la verdad yo no sabía, pero ahora anhelo con todo mi corazón que el tercer álbum musical sea de adoración inspirado por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice, gloria al Señor,
La palabra de Dios dice en Amós 5:23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodías de tus instrumentos, porque hacen adoración, una música que nada que ver con el cristianismo. Y esa música se había quedado. Y de repente estaban haciendo servicio. Como dice en Apocalipsis, la bestia saldrá de la tierra. Vi cómo la bestia se salía de la tierra y empezó a destruir a toda la gente. Esa señora, la que se había quedado aquí en la tierra, esa señora yo la conozco. Se había quedado y con su familia jaló y empezó a correr huyendo. Y la bestia los atormentaba a todos y hacía destrucción total. Hace aproximadamente como 20 días, esa sí fue una revelación. Tuve una revelación, en mi cuarto apareció un ángel. Me tomó de mi mano y caí en el Espíritu Santo. Y cuando yo vi, hermano, vi un ángel con un libro así grande. Y ese libro era el libro de la vida. Y yo vi ese libro. Ese libro están inscritos todos los que han aceptado al Señor como su Salvador. Estaban escritos todos los nombres. Y habían más ángeles con varios libros, como dice en Apocalipsis capítulo 20. Estaba allí los libros. Y yo al Señor le dije, ¿y esos libros? Y me dijo el Señor, esos libros son aquellas personas que hicieron obras malas o obras buenas. Se están escribiendo en esos libros. Y el Señor dice, cierren los libros. Y los ángeles, todos los ángeles, cerraron los libros. Y dijo el Señor, serán abiertos para el día del juicio. Hermano, la venida de Cristo está muy cerca. El día lunes yo tuve una revelación. El día martes tuve que viajar siempre trabajando en la obra de Dios. Y dije, voy a grabar ese testimonio el día viernes, pero fue demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque el día lunes tuve una revelación donde la tercera parte de la tierra va a haber una guerra. Y en el estado de Italia había un terremoto. Y no estoy mal, el día miércoles o jueves fue el terremoto de Italia. Lamentablemente fue tarde. Me imaginé yo que el terremoto iba a ser la otra semana. Por como estuve trabajando en estos días, estuve muy ocupada trabajando siempre en el ministerio, dije que el día viernes iba a grabar este testimonio, pero el Señor me reveló que iba a haber un terremoto. También va a haber una guerra terrible, va a haber una guerra. Sabe, hermano, preparémonos, Cristo viene pronto. Y ¿sabes qué? Yo quiero compartirte en 2 de Pedro capítulo 3. Si tú tienes una Biblia en mano, puedes irte conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. Dice la bendita palabra. Amén. Gloria al Señor. Y Dios le bendiga a todos los hermanos que nos están allí sintonizando. Amén. Dice la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegando en agua.
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su venida. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que la perdición, va a haber perdición de los hombres impíos. Impíos no es aquella persona que no ha conocido al Señor, no es aquella persona que se aleja del Señor y andas impío. No, impío no significa eso, mi hermano. La palabra impío en hebreo implica a las personas que han conocido la verdad y deciden predicar por la palabra deshonesta. Pecador que no conoce, impío es el pueblo rebelde y se prostituye. Impío se aplica a la ramera. Impío, prostituto espiritual en idioma judío. Eso significa impío. Y será la perdición de aquellos hombres impíos que venden la palabra de Dios. Aquellos hombres que cuando le invitan a predicar y ponen una cuota, esos hombres son impíos. Aquella persona que dice: hoy ofrenda, hoy pacta con Dios y Dios te va a bendecir. Esa gente es ladrona, esa gente es impía, dice el Señor. Pues eso no escuches, porque en Malaquías capítulo 4 dice: venid al alfolí y traed vuestros diezmos y ofrendas. Y no hay pacto ratificado, porque el último pacto fue que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no hay otro pacto. Si te dicen: tú tienes que darme una ofrenda para que tú seas sanado, eso es mentira de Satanás, porque el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él lo que quiere, que tú le entregues tu corazón, como dice en Mateo capítulo 14, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Mateo 11, así dice, y nada más. Pues eso es la palabra impío, como el Señor me reveló en la quinta experiencia a un hombre llamado Cash Luna. Te quita el cash y te deja en la luna. Ese hombre es un impío, porque pide dinero al cash, porque cobra, y no sabes por qué cobra, porque no es nada cristiano. El Señor me reveló que ese hombre es un ocultista, y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos testigos que Miriam Jiménez estuvo un momentito muerta. Cuando una bombero vino a mi casa y tomó mi pulso, ella se asombró. Amén. Dios le bendiga a nuestros hermanos que nos están escribiendo en este poderoso mensaje que el Señor está hablando. Y eso, hermano, aquel pastor que se llama, la verdad, se llama Miller, yo me recuerdo que es Miller, o Josh Miller, algo así, el pastor de Cash Luna, el pastor de Guillermo Maldonado. Ese pastor decía: basta, ya deje de estar predicando tsunami, terremoto, Cristo viene. Basta, Cristo nunca viene. ¿Sabe? Ese hombre murió antes de que la venida de Cristo. Ese hombre decía que Cristo no había venido, es un infiel siervo. ¿Sabes, mi hermano? ¿Sabes, mi hermana? El Señor, ¿sabes qué me revelaba esto? Aquellas personas que dicen que Jesús nunca va a venir, aquellas personas que dicen Cristo no viene, hace años dicen esto y nunca va a venir. ¿Sabes, hermano? El Señor me revelaba esto. La persona que dice que Cristo no viene, esa persona tal morirá, dice, me dijo el Señor. ¿Sabes, mi hermano? Una vez fui a una tienda a comprar algo y lamentablemente este joven me decía que Cristo no viene, que Cristo viene entre 40 años y que Él nunca va a venir. Lamentablemente, Él tiene su mente. Yo como miraba que Satanás tenía su mente cegada, y lamentablemente es triste ver a una persona que diga esto, que Cristo nunca. Gloria a Dios, ore por mi hermana. La tierra que proviene del agua, por el agua subsiste.
Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegando en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su venida. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que va a haber perdición de los hombres impíos. Impíos no es aquella persona que no ha conocido al Señor, no es aquella persona que se aleja del Señor y andas impío. No, impío no significa eso, mi hermano. La palabra impío en hebreo implica a las personas que han conocido la verdad y deciden predicar por la palabra deshonesta. Pecador que no conoce, impío es el pueblo rebelde y se prostituye. Impío se aplica a la ramera. Impío, prostituto espiritual en idioma judío. Eso significa impío. Y será la perdición de aquellos hombres impíos que venden la palabra de Dios. Aquellos hombres que cuando le invitan a predicar y ponen una cuota, esos hombres son impíos. Aquellas personas que dice: hoy ofrenda, hoy pacta con Dios y Dios te va a bendecir. Esa gente es ladrona, esa gente es impía, dice el Señor. Pues eso no escuches, porque en Malaquías capítulo 4 dice: venid al alfolí y traed vuestros diezmos y ofrendas. Y no hay pacto ratificado, porque el último pacto fue que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no hay otro pacto. Si te dicen: tú tienes, ya no había Espíritu Santo, nada. Y lamentablemente se había quedado la música cristiana, se había quedado las alabanzas, aquellas que cantan en norteño, aquellas personas que cantaban en mariachi, aquellas personas que cantaban en grupero, aquellas cantantes que graban. Se había quedado la música de Sumi Mejía, se había quedado la música de Katy Mazariegos, porque yo estoy diciendo por lo que el Señor me reveló. Esa música así, aquellas músicas que cantaban ellas se habían quedado. Y el Señor ahora quiere música de adoración, música inspirada por el Espíritu Santo, no copiada del mundo. El Espíritu Santo quiere que tú le cantes al Señor, y el Señor está diciendo: tú que estás cantando, tú que estás en grupos de alabanza, tienes que cantar inspiradas. Ya no cantes norteña, ya no cantes mariachi, porque esa música se va a quedar. Y yo quiero compartirte la palabra de Dios en Isaías capítulo 23, 15. Si tú tienes una Biblia en mano, acompáñame. Isaías capítulo 23, 15 dice: acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en el olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. El Señor no quiere música copiada, no quiere música así. El Señor quiere una música inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El Señor, ¿sabes por qué? Porque la música viene, Lucifer, que el Señor reprenda al diablo, era el mejor músico y él no quiere que nadie cante como él. Entonces anda viendo cómo los hermanos imitan la música. ¿Por qué imitar la música del mundo? ¿Por qué cantar mariachi? ¿Por qué cantar todo eso? Hay que cantar Espíritu Santo. Y tú has visto mis videos, mis álbumes musicales. Pues yo no sabía, la verdad yo no sabía, pero ahora anhelo con todo mi corazón que el tercer álbum musical sea de adoración inspirado por el Espíritu Santo. Por cerca, el día lunes yo tuve una revelación
El día martes tuve que viajar siempre trabajando en la obra de Dios y dije voy a grabar ese testimonio el día viernes, pero fue demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque el día lunes tuve una revelación donde la tercera parte de la tierra va a haber una guerra y en el estado de Italia había un terremoto. Y no estoy mal, el día miércoles o jueves fue el terremoto de Italia. Lamentablemente fue tarde, me imaginé yo que el terremoto iba a ser la otra semana, porque como estuve trabajando en estos días, estuve muy ocupada trabajando siempre en el ministerio, dije que el día viernes iba a grabar este testimonio, pero el Señor me reveló que iba a haber un terremoto, también va a haber una guerra terrible, va a haber una guerra. Sabe, hermano, preparémonos, Cristo viene pronto. Y ¿sabes qué? Yo quiero compartirte en 2 de Pedro capítulo 3. Si tú tienes una Biblia en mano, puedes irte conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. Dice la bendita palabra. Amén. Gloria al Señor. Y Dios le bendiga a todos los hermanos que nos están allí sintonizando. Amén. Dice la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la palabra de Dios dice, gloria al Señor. La palabra de Dios dice en Amós 5:23: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodías de tus instrumentos, porque hacen adoración, una música que nada que ver con el cristianismo. Y esa música se había quedado. Y de repente estaban haciendo servicio. Como dice en Apocalipsis, la bestia saldrá de la tierra. Vi cómo la bestia se salía de la tierra y empezó a destruir a toda la gente. Esa señora, la que se había quedado aquí en la tierra, esa señora yo la conozco. Se había quedado y con su familia jaló y empezó a correr huyendo, y la bestia los atormentaba a todos y hacía destrucción total. Hace aproximadamente como 20 días esa sí fue una revelación. Tuve una revelación, en mi cuarto apareció un ángel. Me tomó de mi mano y caí en el Espíritu Santo. Y cuando yo vi, hermano, vi un ángel con un libro así grande, y ese libro era el libro de la vida. Y yo vi ese libro están inscritos todos los que han aceptado al Señor como su Salvador, estaban escritos todos los nombres. Y habían más ángeles con varios libros, como dice en Apocalipsis capítulo 20. Estaba allí los libros, y yo al Señor le dije: ¿y esos libros? Y me dijo el Señor: esos libros son aquellas personas que hicieron obras malas o obras buenas, se están escribiendo en esos libros. Y el Señor dice: cierren los libros. Y los ángeles, todos los ángeles, cerraron los libros. Y dijo el Señor: serán abiertos para el día del juicio. Hermano, la venida de Cristo está muy cerca. Hola a todos, bendiciones en esa preciosa noche. Que la paz de Dios esté en sus corazones. En esta noche quiero compartirte
una revelación que el Señor me dio hace días, ¿verdad? El día lunes me dio una revelación, y también la semana pasada y otra semana también Dios me ha revelado muchas cosas de lo que va a pasar en estos tiempos. Y para eso quiero compartirte la palabra en Ezequiel capítulo 7, versículo 3. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabéis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, y he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh moradora de tierra, el tiempo viene cercano, ese es el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Hermanos, en esta preciosa noche quiero compartirte esta revelación. Esta es una revelación de un sueño. Fue un sueño. Estaba yo orando en la madrugada, y después de orar me dormí, y en el sueño yo soñé esto. Soñé que Cristo ya había venido y que habían hermanos que se habían quedado. Había un servicio. Estaban haciendo un servicio, pero en el servicio, hermano, ya no se sentía la unción, ya no se sentía el Espíritu Santo, era vacío. Y había una señora que yo conozco aquí en la tierra que estaba haciendo su servicio. Ella se había quedado también. Y ¿sabes qué, hermano y hermana? En ese día, el Señor, la palabra de Dios dice en Amós 5:23: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodías de tus instrumentos, porque hacen adoración, una música que nada que ver con el cristianismo. Y esa música se había quedado. Y de repente estaban haciendo servicio. Como dice en Apocalipsis, la bestia saldrá de la tierra. Vi cómo la bestia se salía de la tierra y empezó a destruir a toda la gente. Esa señora, la que se había quedado aquí en la tierra, esa señora yo la conozco. Se había quedado y con su familia jaló y empezó a correr huyendo, y la bestia los atormentaba a todos y hacía destrucción total. Hace aproximadamente como 20 días esa sí fue una revelación. Tuve una revelación. En mi cuarto apareció un ángel. Me tomó de mi mano y caí en el Espíritu Santo. Y cuando yo vi, hermano, vi un ángel con un libro así grande. Y ese libro era el libro de la vida. Y yo vi ese libro. Ese libro están inscritos todos los que han aceptado al Señor como su Salvador. Estaban escritos todos los nombres. Y habían más ángeles con varios libros, como dice en Apocalipsis capítulo 20. Estaba allí los libros. Y yo al Señor le dije: ¿y esos libros? Y me dijo el Señor: esos libros son aquellas personas que hicieron obras malas o obras buenas. Se están escribiendo en esos libros. Y el Señor dice: ¡cierren los libros! Y los ángeles, todos los ángeles, cerraron los libros. Y dijo el Señor: serán abiertos para el día del juicio. Hermano, la venida de Cristo está muy cerca. El día lunes yo tuve una revelación. El día martes tuve que viajar, siempre trabajando en la obra. Espíritu Santo, nada. Y lamentablemente se había quedado la música cristiana, se había quedado las alabanzas, aquellas que cantan en norteño,
aquellas personas que cantaban en mariachi, aquellas personas que cantaban en grupero, aquellas cantantes que graban, se había quedado la música de Sumi Mejía, se había quedado la música de Katy Mazariegos, porque yo estoy diciendo por lo que el Señor me reveló. Esa música así, aquella música que cantaban ellas se habían quedado. Y el Señor ahora quiere música de adoración, música inspirada por el Espíritu Santo, no copiada del mundo. El Espíritu Santo quiere que tú le cantes al Señor, y el Señor está diciendo, tú que estás cantando, tú que estás en grupo de alabanza, tienes que cantar inspiradas. Ya no cantes norteña, ya no cantes mariachi, porque esa música se va a quedar. Y yo quiero compartirte la palabra de Dios en Isaías capítulo 23, 15. Si tú tienes una Biblia en mano, acompáñame. Isaías capítulo 23, 15 dice: acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en el olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. El Señor no quiere música copiada, no quiere música así. El Señor quiere una música inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El Señor, ¿sabes por qué? Porque la música viene, Lucifer, que el Señor reprenda al diablo, era el mejor músico y él no quiere que nadie cante como él. Entonces anda viendo cómo los hermanos imitan la música. ¿Por qué imitar la música del mundo? ¿Por qué cantar mariachi? ¿Por qué cantar todo eso? Hay que cantar Espíritu Santo. Y tú has visto mis videos, mis álbumes musicales, pues yo no sabía, la verdad yo no sabía, pero ahora anhelo con todo mi corazón que el tercer álbum musical sea de adoración inspirado por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice, gloria al Señor. Hola a todos, bendiciones en esta preciosa noche, que la paz de Dios esté en sus corazones. En esta noche quiero compartirte una revelación que el Señor me dio hace días, ¿verdad? El día lunes me dio una revelación, y también la semana pasada y otra semana también Dios me ha revelado muchas cosas de lo que va a pasar en estos tiempos. Y para eso quiero compartirte la palabra en Ezequiel capítulo 7, versículo 3. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabéis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, y he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh moradora de tierra, el tiempo viene cercano, ese es el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Hermanos, en esta preciosa noche quiero compartirte esta revelación. Esta es una revelación de un sueño. Fue un sueño. Estaba yo orando en la madrugada, y después de orar me dormí, y en el sueño yo soñé esto. Soñé que Cristo ya había venido y que habían hermanos que se habían quedado. Y había un servicio. Estaban haciendo un servicio, pero en el servicio, hermano, ya no se sentía la unción, ya no se sentía el Espíritu Santo, era vacío. Y había una señora que yo conozco aquí en la tierra que estaba haciendo su servicio. Ella se había quedado también. Y ¿sabes qué, hermano y hermana? En ese día el Señor ya no había Espíritu de Dios. Dije, voy a grabar ese testimonio el día viernes, pero fue demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque el día lunes tuve una revelación donde la tercera parte de la tierra va a haber una guerra, y en el estado de Italia había un terremoto.
y no estoy mal, el día miércoles o jueves fue el terremoto de Italia. Lamentablemente fue tarde, me imaginé yo que el terremoto iba a ser la otra semana, porque como estuve trabajando en estos días, estuve muy ocupada trabajando siempre en el ministerio, dije que el día viernes iba a grabar este testimonio, pero el Señor me reveló que iba a haber un terremoto. También va a haber una guerra terrible, va a haber una guerra. Sabe, hermano, preparémonos, Cristo viene pronto. Y ¿sabes qué? Yo quiero compartirte en 2 de Pedro capítulo 3. Si tú tienes una Biblia en mano, puedes irte conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. Dice la bendita palabra. Amén. Gloria al Señor. Y Dios le bendiga a todos los hermanos que nos están allí sintonizando. Amén. Dice la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegando en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su venida, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que va a haber perdición de los hombres impíos. Impíos no es aquella persona que no ha conocido al Señor, no es aquella persona que se aleja del Señor y andas impío. No, impío no significa eso, mi hermano. La palabra impío en hebreo implica a las personas que han conocido la verdad y deciden predicar por la palabra deshonesta. Pecador que no conoce. Impío es el pueblo rebelde y se prostituye. Impío se aplica a la ramera. Impío, prostituto espiritual en idioma judío. Eso significa impío. Y será la perdición de aquellos hombres impíos que venden la palabra de Dios. Aquellos hombres que cuando le invitan a predicar y ponen una cuota, esos hombres son impíos. Aquellas personas que dicen: hoy ofrenda, hoy pacta con Dios y Dios te va a bendecir. Esa gente es ladrona, esa gente es impía, dice el Señor. Pues eso no escuches, porque en Malaquías capítulo 4 dice: venid al alfolí y traed vuestros diezmos y ofrendas. Y no hay pacto ratificado, porque el último pacto fue que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no hay otro pacto. Si te dicen: tú tienes que darme una ofrenda para que tú seas sanado, eso es mentira de Satanás, porque el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él lo que quiere que tú le entregues tu corazón, como dice en Mateo capítulo 14: venid a mí todos los que estéis